adórele al Señor. Fuente de agua viva, llena hoy mi vida con tu amor, oh Señor. Quiero sumergir mi corazón. Fuente de agua viva, cura mis heridas con tu amor, oh Señor. Quiero acercarme más a ti. Hola, buenos días o buenas noches. Me da mucho gusto saludarles una vez más. De verdad, para mí es un placer poderles compartir la palabra de Dios, que como hemos llamado a este programa Fuente de Vida. Y bueno, siempre esperando que cada programa, cada enseñanza que tomamos de la palabra de Dios, que nos lleva a reflexionar, pues sea de bendición y que sea una palabra de vida y de esperanza para usted y para su familia. Yo quiero seguirles hablando en cuanto a la problemática que hay en el ser humano. Siempre hemos recalcado y hemos estado hablando sobre el versículo de Lucas 4:18, donde nos dice claramente el propósito de Jesús al venir a la tierra, el propósito de dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y más sabiendo que estamos, se llegan los días, estamos ya en esta semana que le llaman Semana Santa, y bueno, haciendo reflexión en cuanto por lo cual Jesús vino a esta tierra, cuál fue el propósito por el cual Él murió. La Biblia dice que Él vino a dar libertad a los que están cautivos. Y bueno, esta libertad no nos podríamos o no seríamos beneficiados de esta libertad si Jesús no hubiera muerto en la cruz. Ahora, aquí lo más importante de que Jesús murió en la cruz es que Él al morir da su vida, da su cuerpo en sacrificio. El Antiguo Testamento nos enseña que cuando un hombre, una mujer había pecado, venía al tabernáculo y dice que traían un cordero, un macho cabrío, de acuerdo al tipo de pecado. Y bueno, dice la palabra de Dios que ellos traían su cordero, lo presentaban al sacerdote. Entonces la persona ponía sus manos sobre el cordero y le transmitía todos sus pecados al cordero, el cual era sacrificado en el altar del sacrificio. Entonces, esto era una sombra de lo que más tarde Jesús iba a hacer por nosotros. Dice la Biblia que el cordero tenía que ser de 1 año, sin defectos, no tenía que tener ningún defecto, era perfecto el cordero, era inocente porque era puro, pero a la vez era inocente. Entonces escogían un animal inocente, perfecto, al cual le transmitían el pecado, confesaban sus pecados al poner las manos sobre el cordero, y más tarde el sacerdote lo daba en sacrificio. Y es por eso que sabemos esta palabra que muchos la declaramos, que dice: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, el cordero que es Jesucristo. Entonces, así como se daba el cordero, se ofrecía en el altar del sacrificio, el altar de bronce, donde era quemado el cordero, y ahí junto con el cordero era destruido el pecado. Y entonces el israelita, el hombre que había venido, y si lo había hecho de corazón, era por el momento librado de la culpa, de las consecuencias de su pecado. Y bueno, así lo hacían constantemente el pueblo de Israel. Al final de cuentas, dice la Biblia que un día Dios se hastió, Dios ya estaba enojado, airado, porque dice que Dios ya no lo veía, y como el pueblo ya no lo hacía de verdad, de corazón, sino que ya lo hacían como una tradición, como una costumbre. Entonces Dios declara que está hastiado de sus holocaustos, de sus sacrificios, de todo lo que el pueblo hacía, porque ya lo hacía como un ritual, mas no vivía en un verdadero arrepentimiento.
Hoy más tarde nosotros nos damos cuenta que hace más de 2000 años viene Jesucristo y dice que Él fue como un cordero al matadero. Él dice en Isaías 53 que Él llevó nuestros pecados, llevó nuestras dolencias, llevó nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados, sanados. Entonces Él tomó el lugar, lo mismo que hacían en el Antiguo Testamento. Ahora viene Jesús y Él toma el lugar del Cordero. Entonces, Él al tomar el lugar del Cordero tenía que ser ejecutado, tenía que ser llevado al sacrificio. Entonces, Él toma nuestros pecados. Y ahí cuando la Biblia dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Jesús en ese momento estaba sintiendo el peso de todo el pecado. Es como si toda la humanidad hubiéramos puesto las manos sobre Jesucristo y hubiéramos transmitido. De hecho, no lo hicimos, Él lo hizo por nosotros. Él tomó nuestros pecados, el juicio que a nosotros nos correspondía por causa del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, al Jesús tomar el pecado de toda la humanidad, de todas las generaciones, dice la palabra de Dios que en un momento Jesús agonizaba y que Él le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento hubo un abandono del Padre hacia Jesús, porque el Padre no podía tener una relación con Cristo porque Él había tomado todo el pecado. Y algo que nos separa entre el hombre y Dios es el pecado. Entonces, cuando Jesús tomó todo el pecado de la humanidad, en ese momento el Padre lo abandona. El Padre se separa de Cristo y por eso Él siente la angustia, siente el dolor. Él estaba sufriendo todo el castigo que todos los seres humanos nos merecemos, pero cada uno, Él estaba tomando todo el peso del juicio. Y entonces dice que le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero la bendición no queda ahí. Ya estaba el pago, ya estaba la vida que Él dio, su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Pero dice que cuando Él muere, cuando Él está a punto de morir, le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él muere. Él es llevado a la tumba, pero en esos 3 días que nosotros sabemos que hoy en estos días de Semana Santa celebramos Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Pascua, Domingo de Resurrección. Bueno, en estos días sucedió algo maravilloso, que es lo que el Señor hizo y que es lo que nosotros hoy podemos recibir el beneficio de lo que Él hizo. La Biblia dice que Él descendió a las partes más profundas de la tierra, es decir, descendió al centro de la tierra, ahí donde Satanás tiene su morada, su cuartel, es donde la Biblia le llama el infierno, el lago de fuego, el Hades. Y entonces dice la palabra de Dios que Jesús le quitó las llaves a Satanás, le venció y le quitó las llaves de la muerte, del infierno, y por eso la muerte no le pudo detener. Ahora, entonces Jesús resucita el tercer día. Es decir, la muerte no le pudo detener. Dice la Biblia que fueron a la tumba donde estaba Jesús y no le hallaron. Es decir, la tumba es la piedra que tapaba la tumba, porque en aquellos tiempos eran cuevas donde los metían, ponían una roca que nadie la pudiera mover, pero quedaba sellada. Entonces Herodes, el rey de ese tiempo, se encargó de que la tumba quedara sellada para que Jesús no pudiera escapar y bueno, para todo lo que se había hablado de Jesús, que iba a resucitar, y bueno, se aseguraron humanamente de que Él no pudiera salir. Mas sin en cambio, la tumba no le pudo detener, la muerte no le pudo detener. Jesús se levantó y dice que cuando van a ver la tumba está vacía, la piedra había sido removida porque Jesús no estaba muerto, Jesús estaba vivo. Y esa es la bendición que hoy como seres humanos
nosotros tenemos que si nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, podemos obtener la vida eterna. ¿Por qué vida eterna? Porque Él no murió, porque Él resucitó y Él está vivo. Y entonces a través de Cristo nosotros podemos ser librados de la condenación. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Pues sí, estamos hablando en este su programa Fuente de Vida, haciendo un poco de reflexión en cuanto al propósito de Dios, el propósito de Cristo por lo que vino aquí a la tierra, y es que vino a liberarnos, a restaurarnos, a darnos salvación. Y bueno, estamos comentando sobre cuando Jesús resucita, porque la muerte no lo pudo detener. El Señor venció a Satanás y le quitó los 7 reinos que Adán perdió cuando pecó en el Edén. Y esos 7 reinos los tomó Satanás y tenía derecho para gobernar en esta tierra. Son los mismos que le ofrece a Jesús cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y fue tentado. Y no sé si usted ha leído donde dice que Satanás le ofreció todos los reinos de la tierra, le ofreció a Jesucristo si él postrado le adoraba. Y Jesús le contestó con la palabra y le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces estos 7 reinos
estaban perdidos, es decir, los tenía Satanás, y la Biblia dice que Jesús vino a rescatar lo que ya se había perdido. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, baja a las partes más profundas de la tierra, le quita la autoridad a Satanás y le arrebata los reinos. Y es por eso que dice la Biblia que Él se levantó y que ahora está sentado a la diestra del Padre, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Ahora dice la Biblia que después de que Jesús resucita, se le apareció a 500, se le apareció a los discípulos. Bueno, nos dice la Biblia que ahí Jesús se les aparece, habló con sus discípulos. Ahí surge la historia de ese dicho que, como Santo Tomás, si no ves, no crees. Y ciertamente Jesús llegó con sus discípulos, pero dice que Tomás no creía que era Jesús. Entonces el Señor tuvo que enseñarle las manos, tuvo que enseñarle las perforaciones de las manos para que Tomás creyera. Y es cuando Jesús le dice que bienaventurados son los que no ven, pero creen. Entonces de ahí parte la bendición que hoy, año con año, recordamos, pero que Jesús no quedó en la cruz. Él no quedó ahí crucificado, Él se levantó en victoria. Por eso usted y yo tenemos la oportunidad de venir a Jesucristo y ser librados de la condenación o de la paga del pecado, que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Ahora, no solo hablamos de que la paga del pecado es muerte, también podemos ver la paga, o en este caso las consecuencias de vivir una vida pecaminosa. El vivir una vida pecaminosa, el vivir una vida desordenada, el vivir una vida influenciada por Satanás, entonces nos lleva a cometer tantos errores. Herimos, lastimamos, maldecimos, nos maldicen, nos hieren, y lamentablemente, como hemos hablado, los que nos lastiman, los que nos hieren son las personas que más amamos, las personas que están más cerca de nosotros. Y entonces ahí es donde se cumple la palabra que Jesús vino a dar libertad al cautivo y a vendar el corazón quebrantado. Ahora Él tiene toda autoridad para sanarnos, para restaurarnos, ya que Él venció a Satanás, ya que Él tomó la autoridad sobre los 7 reinos. Estos 7 reinos nos habla en el Evangelio de Marcos 16, 15 y 16. Y Jesús declaró, y ahí está mencionando los 7 reinos: estas señales les seguirán a los que creen en mi nombre. Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre comerán cosa mortífera, no les hará daño. Tomarán en sus manos serpientes y no les dañará. Pero dice: en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ahí estamos hablando de los 7 reinos. Un día me gustaría enseñarle los 7 reinos que habla la Biblia, donde Jesús tomó la autoridad y nos da la autoridad. Y hablar como la Biblia da testimonios de cada reino, como hombres se han movido y hay autoridad de parte de Dios. Entonces, por ejemplo, sobre los demonios, Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Pero de dónde? ¿De quién? Bueno, de las personas. Porque cuando hemos pecado, cuando tenemos pecado, le damos derecho legal a un espíritu inmundo, a un demonio, que es el que controla, es el que realmente toma la dirección en esa área de tu vida. Entonces, es necesario, por eso dice la Biblia que cuando Jesús anduvo en la tierra, sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, liberaba a los endemoniados. Dice que liberaba a aquel hombre lunático, aquel hombre que tenía una legión, que eran más de 2000 demonios. Y bueno, entonces Jesús dice: ahora en mi nombre, porque Él venció y resucitó, dice, ustedes lo van a hacer. Pero algo muy importante: Él vino a dar sanidad, Él vino a dar libertad.
Y una de las problemáticas que tenemos hoy en día, hay mucha herida en el ser integral, hay mucha herida en el ser humano, y es realmente de lo que hoy se carece tanto, de sanidad, de soluciones a cuántos problemas se está viviendo personalmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de que una persona está herida, está lastimada, lo hemos hablado. Y bueno, el tiempo no nos alcanza para profundizar, pero bueno, si nosotros hablamos que una persona está herida, la herida te va a causar un rechazo. Y lamentablemente muchos venimos o vienen o están siendo heridos desde el vientre. Hijos desde el vientre rechazados, no aceptados, porque no era un hijo planeado, porque no tenían planes tener el hijo, fue de accidente. Hijos por causa de una fornicación, los jóvenes se fueron a fornicar y entonces en su momento deciden abortar, pero Dios no lo permite. Nace ese niño con un espíritu de rechazo, ya trae una herida porque desde el vientre se sintió rechazado, despreciado y tuvo amenazas de muerte. Entonces desde ahí somos heridos, somos maltratados. Hoy en día, lamentablemente, la situación en el área sexual está muy tremenda. Hoy en día hay niños que a temprana edad están siendo heridos, están siendo lastimados, están siendo afectados sexualmente. Niños que están siendo violados por sus primos, por sus primas, niñas, por sus vecinos, y están teniendo relaciones sexuales sin saberlo, y aún muchos con amenazas. Si dices, le voy a hacer algo a tu mamá, si dices, y bueno, hay muchas formas que se está moviendo todo esto. Es por eso que hay niñas que desde ahí ya fueron afectadas, ya tienen un problema, ya es una herida. Y cuando hablamos de una herida en el alma, hablamos de una perforación, hablamos de algo que está ahí abierto. Y todo empieza desde el vientre, desde la niñez. Y esto es un problema que está causando, es una situación real que se está viviendo. Yo sé que hay personas que me están viendo, que están oyendo, o que tal vez por la radio nos están escuchando, y que tal vez traen ese problema y no me dejan mentir, que alguien que ha vivido este tipo de situaciones en su pasado no le permite disfrutar hoy en día su presente. Es infeliz, por más que quiere ser feliz con su pareja, con su cónyuge, no puede ser feliz, porque hay un pasado que le sigue atormentando, hay un pasado que le sigue dañando. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a ser
en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Bienvenidos a su programa Fuente de Vida, quienes apenas nos están sintonizando. Y bueno, estamos hablando de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que en estos días se celebra, se hace un recordatorio, se hace una reflexión. Pero hablamos, yo les estoy compartiendo un poco de lo para lo cual Él vino, para lo cual Él resucitó, qué ganó en la cruz del Calvario, qué venció, y que hoy podemos a través de Jesucristo recibir libertad de lo que el mundo, del pecado, el diablo nos ha esclavizado. Estamos hablando sobre la problemática en el área sexual, niños, niñas violados sexualmente. Hay niños que han tenido problemas en el área sexual y toda su vida. En un tiempo, niños tenían relaciones sexuales con sus primos y realmente lo vieron como algo normal. Hoy en día hay niños que ven normal tener relaciones con uno, con otro. Ya no solo lo vemos hoy en día en los jóvenes, solo lo vemos en los adultos que hoy en día lo ven como algo normal, andar con 2, 3 mujeres, teniendo relaciones. No, esto está sucediendo en la niñez, esto está sucediendo en la adolescencia, en las diferentes edades, está sucediendo. Lamentablemente todo esto, cuando una niña viene de una vida donde fue violada, algunas por sus padres, algunas por sus hermanos, algunas por un hombre maduro con amenazas. Y todo esto son heridas y son ataduras que la Biblia dice que son cautiverios, que Jesús vino a dar libertad al cautivo. Esto ya lo hemos hablado y es que tendríamos que profundizar mucho, porque no solo estas heridas, ya la persona está herida, no, esto le va a afectar demasiado. No podrá vivir, tú no puedes vivir tu presente cuando hay un futuro que día tras día te está hablando. Acuérdate, tú no puedes ser feliz, es que acuérdate cómo vas a estar con tu pareja, es que viene el recuerdo de aquel día que te violaron, que abusaron sexualmente de ti, y esas son heridas que te duelen, que te lastiman. No puedes corresponder a tu pareja, no puedes corresponder a tu marido, no puedes corresponder a tu mujer, porque en el momento que quieres estar con él, con ella, ese tormento de ese pasado, esa culpabilidad no te permite disfrutar de la bendición que es estar con tu pareja. Y no solo eso, cuando venimos de una vida de rechazo, porque eso causa rechazo cuando no somos aceptados por los padres, cuando los padres nos desprecian, cuando los padres nos ven mal, cuando nuestros padres nos ven como el peor de la familia, y en lugar de recibir un abrazo, un cariño, una palabra de aliento, de ánimo, de fortaleza, solamente escuchaste palabras que te ofendían, que te lastimaban, maldiciones. Siempre
entonces todo eso causa un rechazo, es una herida que te ha rechazado, la persona que tú amas, que para ti es la más importante, que son tus papás. Entonces esto va afectando al ser integral. Y entonces esto se convierte en un problema, se convierte en un cautiverio. Y es por eso que Jesús dice: yo vine a darles libertad a los cautivos. Yo quiero decirte que en estos días que le llamamos Semana Santa, ciertamente son días para recordar, días para reflexionar, días para ordenar nuestra vida, días para venir a los pies de Jesucristo y decirle: Señor, tú ya pagaste por mis pecados. Por lo tanto, yo no quiero seguir en una vida pecaminosa. Perdóname porque yo al seguir pecando, yo te sigo llevando a la cruz. Porque tú fuiste a la cruz por mis pecados. Y si yo sigo pecando, sigo llevándote a la cruz. Ya no quiero vivir una vida pecaminosa. Perdóname, Señor, y hoy te recibo en mi corazón. Y entonces tú decides empezar una nueva vida, una relación con Jesucristo, porque el pecado nos aparta de Él, mas el arrepentimiento y la humillación nos acercan a Jesús. Entonces recordar estos días, que hace más de 2000 años Jesús murió en la cruz del Calvario, es realmente valorar lo que recibimos de Él, lo que Él hizo por nosotros. Entonces Él no está muerto, Él no está en una cruz, Él está vivo. Él dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Así es que, amigo que me ves, que me escuchas, te invito, acércate al que puede sanar tus heridas, al que puede restaurar tu pasado, al que puede vendar tu corazón. Entonces, heridas, no solo hablamos en el área sexual, heridas con palabras hirientes, heridas por rechazo aún en la misma escuela, por tus compañeros, heridas por causa de que te pusieron apodos, por causa que siempre fue una burla en cuanto a algunos defectos de tu persona. Y bueno, heridas ante la sociedad, pero las heridas que más dañan son las heridas que te han causado tus propios padres. Hay veces que muchos están heridos porque no tuvieron a su papá, porque los abandonaron cuando eran pequeños, o la mamá les abandonó, y eso causó una herida, eso causó un rechazo, eso ha afectado todos los días, los años que has vivido. Tal vez ya eres una persona adulta, pero sigues recordando ese problema. Cuando te tocan ese problema, a ti te duele. Y cuando dueles porque la herida no ha sido sanada, entonces tú recuerdas. Y yo he platicado con personas que al tocarles algún punto en cuanto al pasado, yo les empiezo y veo y empiezan a llorar, porque empezamos a tocar esa área y lloran porque les duele, no pueden todavía superar el que el papá les haya despreciado, el que el papá les haya abandonado, algunos que el mismo padre les haya violado. Mire, hay muchos casos. Yo un día leí en un libro de una mujer que dice que toda la vida se la pasó su papá violándola y amenazándola, que si ella decía iba a matar a su mamá. Entonces la niña por mucho tiempo tuvo que guardar silencio y permitir que el padre abusara de ella. Más tarde, cuando ella logra huir de casa, porque ya no soportaba tal situación, ella fue restaurada, se acercó a Jesucristo y recibió ayuda, recibió liberación, sanidad del alma a través de un proceso que nosotros le llamamos sanidad interior y liberación. Y entonces ella, al ser restaurada, hoy escribe un libro donde ella lo titula Belleza en lugar de ceniza.
Usted lo pueden buscar en librerías cristianas, le va a ayudar muchísimo. Ese libro habla mucho en cuanto al abuso, al rechazo, a las heridas. Y bueno, esta mujer hoy en día se dedica a ayudar a mujeres que han sido maltratadas, que han sido violadas, que han sido abusadas, y ha logrado, ella hoy en día en Cristo ha logrado una nueva vida, y en esta nueva vida ha ayudado a muchas mujeres. Su libro, usted al leerlo le va a ayudar demasiado, le va a llevar a descubrir, usted se va a dar cuenta qué es lo que realmente le sigue dañando y le sigue atormentando. Entonces, hablar de heridas es hablar de muchas áreas en las cuales hemos sido maltratados, pero la respuesta, la bendición, la solución es Jesucristo. Es por eso que yo le invito a que se acerque a Cristo, le invito a que busque la ayuda, y bueno, Jesús está a la puerta, solo usted tiene que recibirle. Yo le invito en esta hora que ahí como está, cierre sus ojos y haga esta oración conmigo. Es tan sencilla, pero es algo poderoso que si usted lo hace de corazón, algo va a suceder en su interior. Y en esta hora usted diga: Señor Jesucristo, yo reconozco que he pecado, reconozco que he hecho muchas cosas malas delante de ti, pero en esta hora yo me arrepiento con todo mi corazón. Y asimismo te abro las puertas de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y repite estas palabras: hoy perdono a todas las personas que me han lastimado y que me han herido. Hoy decido perdonarlas en mi voluntad. Les perdono, les bendigo, les suelto y me suelto de ellas en el nombre de Jesús, y recibo la paz de Jesucristo en mi vida. Amén y amén. Le bendigo, y que esta semana que se celebra la muerte y resurrección de Jesucristo, usted medite en la palabra y que esto le lleve a hacer un cambio de vida. Declaro bendición a su vida, a su casa y a su familia. A quienes comparten esta fe, les invito a venir a nuestras reuniones. Ahora estamos aquí en el lugar muy conocido, que por muchos años estuvo acá en el pueblo, la tienda del Iste. Días de reuniones es miércoles a las 6 de la tarde, día domingo a las 11 de la mañana. También tenemos reuniones para jóvenes los días viernes a las 6 de la tarde. Teléfonos es 97-109-57, celular 797-114-4167. Te esperamos, te deseamos una linda noche, que Dios te bendiga.